Vamos a realizar un podcast donde el título sería La epistemología y la filosofía de la educación frente a los desafíos educativos del siglo XXI. Los participantes, Guillermo Rivas Cadaví, Rivera Hernández Johan y Gómez Arias Ángela. Vamos a abordar lo que es la introducción, que viene siendo el espacio de reflexión académica, en el cual somos 3 estudiantes del doctorado de Ciencias de la Educación, y en este espacio analizaremos e interpretaremos la importancia de la filosofía y la epistemología como fundamentos de la educación contemporánea, en el cual a lo largo de esta conversación abordaremos 4 aspectos muy fundamentales. El primero, la relación entre la filosofía y la educación. El segundo, la función de la epistemología en el desarrollo educativo. El tercero, las habilidades que requiere el docente para fomentar el pensamiento crítico y autónomo en el entorno de sus estudiantes. Y el cuarto sería cuáles son los principales retos que enfrenta la epistemología en la actualidad. Nuestro propósito es compartir una reflexión crítica sobre cómo estos elementos fortalecen la práctica educativa y la investigación, especialmente en un contexto caracterizado por cambios científicos, tecnológicos y sociales cada vez más acelerados. Tenemos como inicio, es importante señalar que la filosofía constituye el fundamento de toda acción educativa. Desde la filosofía se responden preguntas esenciales, como ¿qué significa educar? ¿Para qué educamos? ¿Qué tipo de ciudadano queremos formar? Estas son preguntas que orientan a los fines y los valores y las prácticas pedagógicas que desarrollan las instituciones educativas. Profesor Johan, ¿qué respuesta tiene sobre la relación entre la filosofía y la educación? Buenas noches. Estoy de acuerdo que la filosofía tiene que abarcar mucho dentro de la educación, ya que la educación nunca puede ser neutral. Esto porque la educación se genera dentro de una sociedad y la sociedad va a permear la escuela, ¿sí? Entonces, una escuela basada en una filosofía tradicional solamente privilegiará la transmisión de conocimiento y dejará lo crítico a un lado. Entonces no podemos quitar esa parte de la filosofía a la educación, ya que estamos trabajando también con personas y estas personas es necesario que empiecen a pensar por ellos mismos. Profesora Ángela, bienvenida. ¿Y cuál sería su respuesta frente a la pregunta de la relación entre la filosofía y la educación? Buenas noches. Bueno, siguiendo como los comentarios de ustedes, estoy de acuerdo frente a la relación que hay entre la filosofía y la educación. Precisamente ahí es donde radica su importancia, en que la filosofía no solo orienta el currículo, no solo orienta la metodología a utilizar, sino que también nos percibe o nos permite concebir al estudiante de diferente forma. Ya no es el estudiante sumiso que recibía toda la información y ya, sino que es un estudiante que debe ser protagonista de su aprendizaje, debe participar activamente, con el fin de que a partir de su aprendizaje pueda desarrollar autonomía y construir conocimiento mediante una reflexión crítica que le permita pues transformar también su entorno en favor de él y de su comunidad. Excelente, muy buenos puntos de vista. Ahorita vamos a pasar lo que es al segundo tema, que trata sobre la función de la epistemología en la educación. Pasemos ahora a la epistemología. La pregunta sería, ¿cuál consideras que es su principal aporte en la educación? Profesor Johan. Profesor Johan. Qué pena. La epistemología estudia cómo se construye, se valida y se transforma el conocimiento. Eso tiene implicaciones directas dentro del currículo, ¿sí? Porque permite seleccionar estrategias pedagógicas que promuevan procesos de enseñanzas basados en investigación y reflexión crítica. Excelente, muy buen aporte. Bueno, pasamos a la profesora Ángela. Profesora Ángela, ¿cuáles serían las funciones de la epistemología en la educación? Bueno, entendiendo que la epistemología es la rama de la filosofía que se encarga precisamente
de estudiar cómo se construye y se transmite el conocimiento, pues la educación va a jugar ahí un papel importante, ¿no? Entonces, la epistemología fortalece la formación docente. Un profesor con fundamentos epistemológicos comprende por qué utiliza determinados métodos de enseñanza, cuáles son las fallas, las fortalezas de esos métodos y asimismo es capaz de evaluar críticamente su propia práctica pedagógica. ¿Con qué fin? Con el fin de mejorar esos aspectos que de pronto no tenemos con la mayor certeza y así favorecer el aprendizaje de los estudiantes, que es a fin de cuentas el fin de la educación, ¿no? Excelente. Igualmente también resulta indispensable para la investigación educativa. Igualmente gracias a la epistemología, el investigador define con mayor claridad su enfoque teórico, sus métodos de investigación y los criterios para validar los resultados obtenidos. Profesor Johan, ¿es tan amable y me puede dar un ejemplo cotidiano? Sería de pronto, no sé, los bajos niveles de comprensión lectora que hay en los estudiantes, o de pronto la poca capacidad que tiene un estudiante en resolver problemas matemáticos de cierta forma, ¿sí? Entonces, en vez de atribuir el problema únicamente a la falta de interés, a la falta de estudio, se puede realizar un proceso de investigación, analizar posibles causas, ¿sí? Revisar en ciertas literaturas donde se puede fomentar el amor, ¿sí? O el interés del estudiante, ¿sí? Y mirar diferentes estrategias. Excelente. Ahorita vamos a pasar entonces al tema número 3, que vendría siendo habilidades del docente para desarrollar el pensamiento crítico. Profesora Ángela, ¿es tan amable su participación con el tema, con el título? Bueno, yo considero que una de las mayores habilidades del docente, que también se vuelve un desafío actual, es formar estudiantes capaces de pensar críticamente. Como decía mi compañero, ¿no? Está el tema de la lectura, la dificultad que se observa para que los estudiantes adquieran amor por la lectura o amor por desarrollar procesos un poco más complejos, lo cual se evidencia en muchos aspectos. Entonces nosotros como docentes tenemos que tener las habilidades o las capacidades para poder generar a través del proceso de enseñanza-aprendizaje esas capacidades también en nuestros estudiantes, para que puedan pensar críticamente. Entonces, para eso o para lograr esto, el docente debe asumir un papel diferente al tradicional, a donde solo se reconocía que él tenía conocimiento. Eso cambia y ya se vuelve un mediador del conocimiento y no el único poseedor del mismo. Muy bien su participación. O sea que, en pocas palabras, hoy en día el profesor deja de ser un simple transmisor de contenidos para convertirse en un mediador, como lo ha mencionado recientemente. Muy bien, profesora Ángela. Es una persona que hoy en día el profesor se convierte en un investigador y orientador del aprendizaje. Bueno, pasamos con el profesor Johan. ¿Es tan amable y me puede comentar sobre las habilidades? Entre las habilidades más importantes que tiene que tener un docente es la capacidad de investigar, de argumentar, y sobre todo de resolver problemas, ¿sí? Promover el diálogo entre los compañeros, entre los pares, formular preguntas desafiantes, no solamente quedarse en ese pensamiento formativo donde sea resolver una simple suma, sino que pueda contextualizar ese conocimiento o ese aprendizaje que está teniendo el estudiante, y utilizar metodologías activas que involucren al estudiante dentro de la construcción del conocimiento. Excelente. Bueno, ahorita vamos a pasar de la profesora Ángela. Es tan amable y me puede dar un ejemplo, profesora. Un ejemplo sería, desde mi perspectiva, cuando un docente plantea estudios de caso o problemas reales a partir del contexto en donde se encuentran inmersos los estudiantes. ¿Por qué? Porque a través de este tipo de actividades invita a sus estudiantes a analizar desde diferentes perspectivas, dimensiones, justificar sus respuestas y proponer soluciones razonables, soluciones reales que se puedan implementar. De esta manera, desarrolla autonomía intelectual y pensamiento crítico en los estudiantes. Excelente los aportes. Bueno, ahorita vamos a pasar al paso número 4, el tema 4,
que viene siendo los retos actuales de la epistemología. Finalmente, ¿cuáles consideran que son los principales desafíos que enfrentan actualmente la epistemología? Profesor Johan. Creería que uno de los problemas es la complejidad del conocimiento. En un mundo en lo que ya está globalizado, donde se utiliza la inteligencia artificial, donde hay una saturación de la información, no basta con acceder a esta información, sino es necesario primero aprender a analizarla y a ser crítico frente a lo que nos llega cada segundo, ¿sí? A poder criticar y a poder analizar si lo que yo estoy viendo es verdadero o es falso. Excelente. Donde se está fortaleciendo un estudiante en su pensamiento crítico. Muy bien. Bueno, profesora Ángela, ¿cuál sería su punto de vista? Considero que otro desafío que se presenta es la importancia de construir una educación más inclusiva e interdisciplinaria, que reconozca la diversidad cultural y valore diferentes formas de producción del conocimiento, incluyendo los saberes ancestrales y comunitarios. Como hemos visto en esta clase, los saberes que teníamos desde antes de la colonia o de la colonización es algo que se ha ido perdiendo y que es importante recuperar de todas maneras en esa idea de construir conocimiento y desde las raíces, desde lo que somos, más allá de lo que creemos conocer. Excelente, me lleva a reflexionar que igualmente la epistemología debe contribuir a reducir las desigualdades educativas, o sea que reducir aquellas brechas que se van dando poco a poco, e igualmente fortalecer la formación docente y orientar reformas curriculares que respondan a las necesidades reales de la sociedad. Vamos ahorita entonces al cierre y conclusiones. Como síntesis de esta conversación que hemos tenido el día de hoy, podemos afirmar que la filosofía proporciona los fundamentos que orientan los fines de la educación, mientras que la epistemología explica cómo se construye, cómo se valida y transforma el conocimiento dentro de los procesos educativos. Profesor Johan, ¿cuál sería el desarrollo de este proceso? Bueno, dentro de este curso comprendí que la práctica docente requiere una sólida fundamentación filosófica y epistemológica, que no solamente es de llenar información al estudiante y esperar algún resultado, como aquella educación banco que nos enseñaron alguna vez, donde usted inserta cosas y al final espera la misma información, ¿sí? También permitió reconocer la importancia del pensamiento crítico, la investigación educativa y la reflexión permanente sobre nuestra propia práctica profesional, sobre lo que estamos haciendo, sobre lo que somos. Muy bien. Profesora Ángela, ¿cuál sería su punto de vista? Bueno, mi punto de vista parte desde la experiencia, ¿no? Este curso fortaleció mi capacidad para analizar los problemas educativos desde una perspectiva mucho más amplia, comprendiendo que la educación constituye un fenómeno muy complejo, influenciado por diferentes factores como los sociales, los políticos, los culturales, los éticos, los religiosos. Asimismo, reafirmo la necesidad de ejercer una docencia investigativa, crítica y comprometida con la transformación de la realidad educativa de mi país, de Latinoamérica y, si se puede, del mundo. Excelente. Bueno, ahorita vámonos entonces con la reflexión final, que consideramos que el mayor aprendizaje obtenido consiste en comprender que educar no significa únicamente transmitir un conocimiento, sino formar ciudadanos capaces de pensar críticamente, dialogar, investigar y consultar, participar activamente en la construcción de una sociedad más justa, democrática e incluyente. Muchas gracias a los compañeros por este episodio. Esperamos que esta reflexión contribuya a fortalecer el debate sobre la importancia de la filosofía y la epistemología en la educación contemporánea. Gracias.